Tenemos el síndrome de nido vacío, estamos tristones, dando varios problemas, nadie lo quiere reparar, que nos dice este segundo ingeniero. Viene un invitado muy especial. Figura más preferida de todo el canal. Este es épico. Conocemos, ¿eh? Vamos a ir a hacer nuestra primera aventura y creo que nos queremos morir los tres. Bienvenidos a un nuevo episodio del Chess Team. Yo soy Chilu. Y yo soy Ese. Durante 5 años viajamos por Sudamérica en nuestro motorhome que construimos con nuestras propias manos y que rifamos para comprarnos un barco y dar la vuelta al mundo. Te invitamos a acompañarnos en esta nueva aventura. Los chicos se fueron, quedó vacío el barco. El nido. Tenemos el síndrome de nido vacío, estamos tristones. Y encima a todo eso se nos suman todas las tareas de la vida del barco y de recibir más invitados. Que estamos felices de que vengan invitados, pero tenemos todas unas tareas previas, como por ejemplo... Lavandería, la primera. Tenemos que irnos a hacer lavandería porque se imaginarán que tenemos bastante lavandería después de 2 semanas. 6 personas acá en el barco, así que... Pero bueno, lo bueno es que no lavamos nosotros, sino que lava la máquina, así que tampoco es tan terrible. Y encontramos una lavandería, que ahora vamos a ir y ver qué tal, pero tiene un montón de máquinas, así que lo bueno es que podemos meter todos los lavados juntos al mismo tiempo, y entonces es mucho más rápido. Si no, nos podríamos pasar atrás en la lavandería, así, con tantos lavados. Para que se den una idea, lo que estamos llevando son todas estas bolsas. Todo esto, un montón, así que vamos a estar por lo menos unas 3 horitas en la lavandería. Y bueno, y en el medio también tenemos que pasar a comprar algunas otras cositas. En fin, preparativo del barco para la vida a bordo. Seis lavados, 6 secados. Eso fue la suma total de la lavandería de hoy. Pero espectacular esta lavandería porque es tan grande que pudimos hacer todos los lavados al mismo tiempo y todos los secados al mismo tiempo, así que no nos llevó nada de tiempo en definitiva. Ya terminamos con la ropa, así que próximo destino, ver qué pasa con el generador que nos está dando varios problemas. Nadie lo quiere reparar o no lo pueden reparar o lo que sea. Así que bueno, nos vamos a enterar qué nos dice este segundo ingeniero al respecto. En el primer lugar no lo pudieron reparar, así que lo dejamos en otro segundo lugar y bueno, ahora vamos a ir a un tercero a ver si... Nos da pena tirar los nuevos generadores, así que nos da mucha bronca. Y encima tampoco podemos ejecutar la garantía porque estamos bastante lejos de Puerto Rico y llevarlo de un lugar a otro también sería complicado. Nos vinimos al supermercado, que era la otra de las paradas que tenemos que hacer en el día. Hay que tratar de siempre comprar todo lo más verde posible para que aguante, porque con el calor todo se pasa muy rápido y en el barco uno tiene que comprar cosas para comer de momento, pero cosas para comer dentro de una semana o 10 días, depende de la situación. Porque no conseguís productos frescos normalmente en las islas, no hay nada, de hecho ya vieron que es un desierto total. Así que hay que buscar bien, porque si no uno termina tirando comida. El tema con llevar verdura o fruta verde es también porque no tenemos lugar ilimitado en la heladera, de hecho bastante reducido. Entonces tenemos que ir eligiendo qué es lo que vamos poniendo para irlo conservando de la mejor manera y que dure lo más posible. Ese ya es verde. Supermercado completado. Ahora próximo destino, estación de servicio. Combustible para el niño. Hoy estamos nuevamente camino al aeropuerto. Siempre me habla. Porque viene un invitado muy especial que bueno, quedamos desde hace bastante para que venga y va a ser todo un evento para nosotros y para él. Y bueno, ya tenemos planeados una semana de varias cosas muy interesantes. Así que bueno, cuando lo vean se van a sorprender y van a estar contentos con nosotros. Ya lo conocen.
Lo conocen, lo conocen. Yo creo que es probablemente la figura más preferida de todo el canal. Ya tienen que estar sospechando. Es muy conocido también, es muy conocido en su ambiente, es muy conocido en su país, es muy conocido en nuestro canal. Así que seguro que ya todos lo conocen. Ya se estarán imaginando quién viene. Esto es épico. Vamos cámara también. La gran Chilu. ¿Viste la publicidad? Promoción. ¡Ah, bien! ¡Qué rico! ¡Qué lindo! Bienvenido a Gracias. Bienvenido a las Bahamas, El sueño hecho realidad. Esa. Y así es como llegaba nuestro nuevo invitado, con toda la expectativa de una semana de aventuras por delante. Aquí aprendiendo a guiar con ese, porque aquí es al revés. Sí, se maneja el otro Una lado. loquera. Nos acaban de chocar, pero esto es otro capítulo de Chess Team. Los vamos a coger, aquí está Chilu y ese guiando. Estamos buscando las armas para seguirlo. Porque estamos con todos. Sí, el Super Toki, esto no se puede quedar así. Fuera de joda, en una esquina, un taxista apresurado nos chocó el auto alquilado. Lo quisimos seguir, pero finalmente lo perdimos, y cuando nos bajamos a ver, solo había desencajado un plástico que pudimos volver a poner sin ninguna consecuencia. Bueno, señoras y señores, estamos saliendo de Bahamas. Ahí el capitán ese, que salimos con unas maniobras increíbles. Sí. Y la Super Chilu, con la fuerza, aguantó el velero. Esto está heavy. Brutal. Mira esa casita. Mi amor. Esa es la casa que nos vamos a comprar. Y así comenzaba una travesía de varias horas, dejando atrás la costa para adentrarnos en aguas abiertas, rumbo a las paradisíacas Exumas, donde nos esperaba una semana entera de aventura, descanso y vida a bordo. Nuestro invitado especial no necesita presentación y por suerte tampoco necesita aclimatación, porque apenas se subió al barco salimos y estábamos con un mar bastante complicado, pero obviamente se la banca Toski. Saludos, saludos. Por fin aquí cumpliendo el sueño realidad. Gracias a Chilu y a Esi. Tremenda experiencia que vamos a vivir. Sí, va a estar buenísimo. Menos mal que no necesita aclimatación porque salimos bastante moviditos la primera parte de la navegación. Que bueno, ya tenemos pensado bastante el itinerario, tenemos varios lugares. Vamos a ir a... Bueno, no lo quiero quemar porque tampoco Toski sabe a dónde estamos yendo. Ya se van a enterar dónde estamos yendo. Y aparte, si llego a quemarlo, no solo Toski se va a enterar, sino que Chilu me va a matar porque dice que no hago mucho misterio. Así que, bueno. Pero bueno, la primera parte vino un poquito movida. Vamos a abrir las velas en un ratito. Estamos esperando a salir de Nassau, alejarnos un poco más. Y ya ahí ya tomamos el rumbo definitivo que nos va a acercar a Exuma, que bueno, hacia donde estamos yendo, pero estamos yendo a un lugar específico. Estamos muy contentos de tenerlo a Toski acá de visita como invitado a nuestro barco durante una semana que vamos a estar recorriendo lugares increíbles. Así que nada, un gusto que estés acá, Toski. Nos alegra muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación porque para nosotros es todo un orgullo y un honor tenerlo acá con nosotros. ¿Agradecido? ¿Qué más voy a decir? Agradecido. Del Chess Team. Cuando vean los lugares que vamos a ver, vas a estar feliz. Y si hay alguien nuevo acá en el canal y que no sepa quién es Toski, les vamos a dejar el mejor video del canal acá, donde lo van a conocer. Acá en la descripción les vamos a dejar el enlace, donde van a conocerlo a Toski por primera vez. Bueno, y a partir de ahí en un montón de episodios nuestros ha salido. Ha sido una gran ayuda para nosotros en Puerto Rico cuando estuvimos allá. Nos ha dado una gran mano en un montón de cosas. A través de él hemos conocido gente increíble también, así que bueno, nada, felices de estar viviendo esto. Aquí están los chicos enseñándome lo que yo desconozco. Sé mucho de capitaneo, pero de velero nada. Brutal. El resto del viaje estuvo bastante intenso. Con mucho viento y una ola que venía desordenada, el barco se movía erráticamente, haciendo toda la experiencia de navegación algo incómoda. Hemos tenido mejores cruces, pero en líneas generales estuvo bastante bien, buena velocidad y ningún inconveniente.
Nuestro destino era un fondeo libre de obstáculos y conocido. Tal cual lo planeado, llegamos esa noche y fondeamos sin ningún problema. Mi primer amanecer. Estamos en Exuma, en Norman Cay. Esto es completamente arena. Arena, arena, arena. Hoy hay bastante viento, pero ya mañana se espera que empiecen a tumbar. Si ustedes supieran lo que fue la noche de anoche. Un poquito de sal. Sal que bañó el barco entero en navegación, ¿no? Entero. Yo creo que había un periodo de ola que cada 10 minutos más o menos entraba una ola que cubría entero todo el barco, así de costado, todo, bañaba entero. Todos empapados, el barco empapado, lleno de sal todo. Bueno, los que estábamos de este lado no nos mojábamos tanto, así que él se distrajo acá y se empapó en una ola. Estamos en un área aquí, brutal, y vamos a anclar en un área ahí, porque esa área estaba media comprometida. Brutal, mira esas casitas en el medio de la nada. En este día de viento y frío, les diría que casi roza el frío esto. Vamos a ir a hacer nuestra primera aventura con Toski. Y creo que nos queremos morir los tres porque ninguno se quiere meter al agua y la aventura es metiéndonos al agua. Es una aventura que ya algo de esto vieron en episodios anteriores. Bueno, vamos a ver qué opina Toski, cómo reacciona ante este lugar que está espectacular. Y la cuestión es que nada, tenemos muy pocas ganas de mojarnos porque hay un viento y el agua está helada. Y ayer en la noche, que encima estuvo movidísima la noche y llegamos tarde y descansamos poco, menos ganas todavía, pero hay que hacernos fuertes y hacerlo porque vale la pena, vale 100% la pena. Vamos para la aventura. Para la aventura. Ahí la Chilu preparándose. Se viene la aventura. Son unos listos, tienen traje, yo me voy a cuero pelado. Bueno, moviéndonos para nuestra primera aventura. Ready. Ahora, ¿eso nos va a perjudicar? El avión de Pablo Escobar. Vamos a bucear aquí. Pero la temperatura del agua no nos detuvo y nos sumergimos para investigar este avión con historia. Hay lugares que esconden historias y después está este. En medio del paraíso, bajo las aguas cristalinas de Norman's Cay, descansa lo que queda de un viejo avión. No es cualquier avión. Dicen que fue parte del imperio de Pablo Escobar, cuando esta isla era una de sus rutas secretas para mover toneladas de droga rumbo a Estados Unidos. Hoy, el pasado está oxidado y cubierto de coral, pero sigue ahí. Y nosotros no pudimos resistirnos a bucearlo. Se trata de un Curtiss C-46 Commando, un avión de carga bimotor que en los años 70 usaban para transportar droga desde Colombia hacia el norte. Según cuentan, se estrelló mientras intentaba aterrizar con sobrepeso. Nadie murió, pero el avión quedó varado ahí, como un monumento sumergido a una época oscura y descontrolada. Hoy es hogar de peces, corales y buzos curiosos, como nosotros. Una historia de narcos, aviones y contrabando, que hoy duerme tranquila bajo el azul perfecto de las Bahamas. Dale, me tenías que seguir la ficción. Ah, me vas a estar durmiendo y me viniste a molestar. Sí. Así vemos la navegación desde adentro y así se ve la navegación desde afuera. Hasta Toski. Y así
Después de un día de snorkel y exploración, nos tocó navegar hasta nuestro próximo destino, para cerrar este día espectacular y descansar para el día siguiente, que vendría cargado de actividades y emociones. Bueno, Chinchin, Salud. felicitaciones que por siga el triunfando el logro. bien. Mi segunda mañana. Estamos aquí en... Ya hasta se me olvidó. Uf. El viento está fuertecito. Buenos días, people. Vamos a despertar. Así comenzaba la mañana de un día movidito. Varias actividades nos esperaban por delante y para comenzar con todo era el momento justo de tomar un buen café despertador. Aquí despidiéndonos de la isla, Capitán S, dándonos aquí la despedida hacia un nuevo destino. Día lindo, mucho viento, pero brutal, Bahamas está brutal. Una pena que no está plato, que no está aceite como ha estado otros días, pero está brutal, brutal, brutal. Esas aguas brutales, todo esto es arena, 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 arena por ahí para abajo. Aquí navegando, viendo un colega en su catamarán. Otra de las islas pobres de acá de Bahamas, que no tienen show. Aquí estamos haciendo entrada a Compass Cay. De esta manera nos recibía Compass Cay, con sus playas espectaculares y agua cristalina todo a nuestro alrededor. ¡Wow! ¡Qué brutal! Eso es un canal. Oh, yo creo que por ahí es que nos vamos a meter. Aquí preparándonos para salir a la aventura. Segundo día. Más aventuras hoy. Más aventura. No podía ser de otra manera. Con el chestín. Con el chestín, no hay de otra. Quedarte quieto y tranquilo en el barco descansando no va, No vale la pena. no va a pasar. Mi gente, esta gente no descansan. Verdaderamente son unos aventureros 100%. Todos se preguntarán cómo lo hacen. Bueno, son jóvenes, mucha fuerza, comen bien, saludables, escaladores. ¿Qué más? Adiós, Chessboat. Espéranos, no te vayas sin nosotros. Wow, qué brutal. Pues yo pensé que se metían en dinghy por ir para adentro a recorrer toda la isla. Después baja la marea. Y te quedas allá adentro. Hemos llegado. Quiere bajar ahora. Chilu para abajo. Animate, animate. Mira a ver. 1, 2 y 3. Yo creo que ahí está bien, porque ya empieza a bajar ahora. Precioso, esto está bestial, brutal. Vinimos a traerlo a Toski, al Bubble Bath. Hoy vinimos con marea alta, así que se supone que está bien impresionante. Vamos a ver qué nos depara este lugar. Muy divertido e interesante. Oh, very fun. Yeah, it's bubbling very well right now. Espectacular. Estas son las cosas que solo el chestín descubre. Parecido a los baños de allá que están Sí, el de Culebrita. en Culebrita. Sí. Bueno, hacia allá vamos. Lo profundo, al azul profundo. Se anima. Bueno, el primer valiente. ¡Frío! ¡Vengan, miedosos! Ese
quedó nítido! No me lo esperaba. Como anteriormente ya le mostramos este lugar en detalle, esta vez vamos a hacer un pequeño resumen, pero si se quedaron con ganas, pueden ver más en el episodio anterior. ¡El espuma party! ¡El espuma party! Porque falta la música. Este fue violenta. Ustedes parecían muñequitos. Toski, ¿qué opinas de las burbujas? Del bar. Espectacular. Brutal, una experiencia única. ¿Te divertiste? Brutal. Me divertí más viéndolos ustedes volar con la ola cuando les dio. Verdaderamente parecían muñequitos. No, la ola hizo lo que quiso con nosotros ahí, fue impresionante. Estaba muy grande, había mucha ola. Pasa que el mejor momento para venir es cuando la marea está alta, que es este. Y bueno, y la ola es enorme, pasa por arriba, hace mucha espuma, ya lo vieron. Eso, volamos. Tremendo. Estamos entrando aquí, entramos aquí a esta marina. Esta marina está brutal. Ahora que espectacular. ¿Vos quieres que en este lugar te dejan bajar? O sea, para bajar, hay que pagar $15. ¿De verdad? Por persona. $15 por persona. Simplemente para bajarte. ¿Qué dice 15 por persona? Sí, aquí hay uno, mira. Ahí tengo un tiburón. Está acostado allá abajo. No se preocupen que estos tiburones son inofensivos. Decidimos volver con Toski a uno de nuestros lugares preferidos en las exhumas. Con sus rayas águilas gigantes que nadan en formación, no podíamos dejar de visitar nuevamente este destino. La raya águila moteada es una de las rayas más grandes y llamativas que habitan en aguas tropicales. Su envergadura puede superar los 3 metros y su cuerpo oscuro está cubierto de manchas blancas perfectamente definidas. Se desplaza con movimientos suaves y potentes, impulsándose con sus amplias aletas mientras patrulla arrecifes y fondos arenosos. A pesar de su tamaño imponente, es una especie tímida que evita el contacto con humanos y no representa peligro alguno. Unos minutos después, tuvimos la suerte de encontrarnos con este tiburón, el tiburón nodriza. A diferencia de otros tiburones, no necesita estar en movimiento constante para respirar. Puede quedarse completamente quieto, bombeando agua a través de sus branquias. Con su cuerpo robusto y su forma en boca de succión, se alimenta de noche, buscando crustáceos, moluscos y peces dormidos. No ataca, no persigue, no muerde. De día, simplemente descansa. Puede parecer que duerme, pero siempre está atento. Es uno de los pocos tiburones que puedes observar de cerca sin temor. Bueno, mi gente, estamos aquí en lo que se llama Exhuma Cave. Vamos a entrar ahora aquí a unas cuevas que hay, a ver si podemos entrar. Mira las cuevas ahí. Esta vez sí pudimos venir a estas cuevas. Nada va a impedir que hoy entremos a estas cuevas. Impresionante. Brutal. Brutal, brutal, brutal. Una experiencia increíble. En el episodio anterior intentamos entrar en estas cuevas, pero el clima no nos acompañó. Olas grandes y mucho viento
hacían que acercarnos se tornara peligroso. Por suerte, esta vez, con un clima más bondadoso, pudimos acercarnos. Para ingresar, la marea debe estar baja y el agua calma. Impresionante, ¿no? Y son 2 cavernas independientes las que se puede visitar. La primera, más fácil y más grande, permite el acceso a su interior nadando hasta el recinto principal. Vamos a ver la otra. La segunda caverna, con una entrada más estrecha y con las olas que golpean en su interior, es algo más difícil y para visitarla requiere algo de cuidado al subir y evitar golpearse con las piedras. Impresionante, caballo. Impresionante. ¡Aprovecha! Con una abertura en el techo por donde se filtra la luz, la escena es perfecta. Ah, bueno, eso es calidad, ¿no? Como subí yo. Que yo subí a los focas de Mundo Marino. Tiro Navy Seal. Sí, el SWAT. Impresionante, ¿eh? Si te gusta lo que estás viendo, te invitamos a que te suscribas si todavía no lo estás, nos dejes un like y compartas este video con tus conocidos. Personaje. No solo son impresionantes las 2 cuevas, sino la vida marina que hay en su exterior. Ciertamente, es un lugar que nos encantó en Exhumas y sin dudas merece la pena visitar si el clima lo permite. La calavera de Puerto Rico. Complicado. Tengo que entrenar de vuelta. Complicado. Bueno, acá Toski encontró un carrucho. Aquí se abre, se saca de aquí. Ahora tú lo coges por acá. El carrucho, como le dicen en Puerto Rico. Acá, de hecho, es el plato principal de las Bahamas. Es la comida más típica de las Bahamas, es comer esto, comer concha. Que bueno, es una cosa medio gomosa, medio... Es como Es un caracol, parecido ¿no? al calamar para mí, parecido a las rabas, ponele, pero las rabas más duras. La raba en general es más tierna, esta como si fuera medio durita. Pero depende también cómo esté cocida. Mirá, Ah, ese bicho mirá no. qué loco, enorme. Grandote, tiene la forma tal cual del caracol, ¿eh? Claro, está remetido dentro del caracol. Es impresionante esto. Ojo y la boquita, mira la boquita. Tiene como una nariz. Ojo y ojo. ¿Pero son 2 ojos o no? Es uno solo. No, 2. 1, 2 y la boca. Asqueroso, qué bicho más feo, por el ¿Y esto qué es? ¡Qué Ay, asco! ay, ay. Esto es asqueroso, yo no puedo creer que vamos a comer esto. Decís que ya lo probé y ya sé que bueno, tiene un sabor bastante neutral, no es feo. Yo no sé si voy a De comer hecho es esto. rico, sí. Yo no sé si lo voy a comer. Pero qué bicho más asqueroso, ¿eh? ¡Ey! ¿Qué pasa con mi gente aventurera? ¿Qué pasa? A mí déjame Ah. con el hot dog. Bueno, Toski es un gran pescador de toda su vida, así que de hecho él nos regaló la caña de pescar que tenemos, que todavía nunca usamos, así que él nos va a enseñar, espero, a pescar. Y si no nos enseña a pescar o no aprendemos, por lo menos vamos a seguro comer algo rico en estos días que haya él pescado. Porque la verdad que nos da bastante impresión, no es algo que nos divierta tanto. O sea, sí, pescar no nos molesta, después nos da bastante impresión todo lo que sigue después, ya lo han visto en videos anteriores. La cosa es que, bueno, nada, a ver si progresamos un poco en esta materia. Miren cómo termina el día de hoy espectacular, tan completo, con tantas cosas que hicimos y de la mejor manera. Estos son los ya no son los Toski Son los- Special, ahora son los Chilo
and S Special. Antoski. Antoski. Chesky. Los Chesky Special. Y esta mesita espectacular, aprovechamos para contarles que nos la regaló Toski, así que no saben lo que la Y aprovechamos. quiero que sepan que Chilu es tremenda chef. Sorprende, sorprende. Gracias, eso dicen. Ah. Eso dice. Modestia aparte. Esta mesita espectacular que es para barco, que va puesta así, va puesta en los portacañas, para la gente que pesca. Nosotros ese portacañas lo compramos para esta mesita específicamente, no para la caña porque no pescamos, pero bueno, si lo queremos usar para usar la caña, también podemos, así que... Pero bueno, está tremenda. Es una barra, en verdad, es para poner las botellas, armar tragos. Ya lo vamos a usar un día especialmente para hacer tragos, ¿no? Sí, algún día tengo que usar justamente, mira, acá dice Dogtail Bar, o sea, Por está eso. como pensada para eso. La tenemos que buenísima. usar para eso. Bueno, esto es el Chesky Special, es una mezcla de una receta del Chess Team y de Toski, salchicha, queso, una base de queso, tiene mayo, ¿cómo se llama? Mayo ketchup, tiene mayonesa, tiene mostaza con miel, chucrut, cebolla crispy, después tiene queso cheddar por arriba. Nada, está súper completa. Vamos a ver cómo quedan los Chesky Specials. Y así termina un día más. ¿A quién vamos? ¿Ves este final? Malísimo. Es buenísimo. Salud.